Hola querida banda de la FAC, pues estoy haciendo este video porque varios me han preguntado cómo es esto de la titulación por obra artística, entonces quiero explicarlo de la manera más completa posible. Lo primero que tienes que saber es que los dos links que están en la página del colegio y en la página de galileos.filos, esos dos archivos descriptivos que son muy similares pero que tienen consideraciones distintas, es toda la información que hay. Entonces, nadie tiene más información que esa. Entonces, tu primer tarea en la vida es leerlos, comprenderlos, o sea, bajarlos a una lista de cosas que tienes que hacer, una serie de pasos. Yo por ahí tenía así mi tarjetita, son 9 pasos, titulación por obra artística, y interpretar los pasos. O sea, porque si tú no los interpretas, entonces vas a ir a la coordinación o con un profe o conmigo esperando que yo interprete ese paso por ti, y en realidad es que pues, tú tienes la misma capacidad y derecho de interpretar ese paso. Unos son sumamente claros, así tienes que grabar la obra de frente, toda la obra completa en una sola toma, entonces no es como que tengas que interpretar nada. Pero otros pasos sí son más como, entonces tengo que, pues no sé, ahorita no lo estoy leyendo, pero ese es el primer punto. Tienes que leer los documentos, bajarlos a tus palabras, a tu lenguaje, desde tu área y interpretarlos. Sí, entonces voy a ir contestando como algunas preguntas que me han hecho y que yo he escrito. Entonces es este. Sí, bueno, la titulación por obra artística lleva pocos años en la facultad, y yo creo que es lo más importante porque, seamos muy sinceros, si nos comparamos, nos ponemos al lado de una persona de letras clásicas o de historia o simplemente haciendo la recapacitación nosotros mismos, no nos enseñan a ser investigadores teóricos en el colegio de literatura dramática y teatro. O sea, hay clases brutalmente buena sobre investigación teatral, pero esa yo creo que no es nuestra formación. Ya sé que algunos ya me están viendo feo. Creo que nos enseñan a hacer teatro. Y entonces, a partir de esa conciencia, es que un grupo de profesores del colegio, decidieron trabajar un buen y luchar por esta forma de titulación. Entonces, si bien es muy similar a un informe por actividad académica, sí es muy similar, pero pues no es lo mismo. Si no, repito, un grupo de profesores no se hubieran esforzado como lo hicieron para presentar esto ante el consejo técnico y que lo aprobaran. Entonces es una forma de titulación que tiene como intenciones académicas y, no sé, como políticas bien distintas, ¿no? Busca detonar una experiencia distinta en el egresado. Y justo eso es como de un punto importante. O sea, esta forma de titulación te compromete desde un lugar muy distinto que lo que te compromete un proceso de tesis, ¿no? O un proceso de informe por servicio social o lo que sea. Es justo un compromiso que adquieres con tu carrera distinto y que adquieres pues, con el colegio distinto. Y yo estoy como muy a favor de eso porque creo que sí nos enseñan a hacer teatro, sí nos enseñan un lenguaje de colaboración, sí nos enseñan a guiar procesos, sí nos enseñan a colaborar con distintas áreas, y esta forma de titulación busca eso. Bueno, es lo que mejor sabemos hacer grupo, montar obras de teatro, llevar a un buen fin los procesos, pues te puedes titular con eso. Comprométete con tu capacidad y tu necesidad de hacer una obra de teatro. Y después comprométete, como debería ser lo más natural, a registrar eso, a reflexionar sobre tu proceso. Al final de cuentas, lo que escribes es una reflexión lo más compleja posible, también por otro lado lo más enfocada posible y lo más informada posible desde una serie de teorías, ¿no? Que hayas utilizado en tu formación o que quieras utilizar. Bueno, ¿sabes qué? Yo nunca vi esta forma de dirigir en el colegio, pero tomé este curso o leí este libro y es lo que voy a probar como director en este proceso, y esa va a ser mi línea principal en este trabajo escrito, cómo me funcionó o no esta técnica de dirección.
Bien, ahora voy a hablar de los tiempos de la titulación desde mi experiencia. Eh, lo primero que hice fue decidir que me quería titular por obra artística, elegir la obra, que fue Una larga cena de Navidad de Thornton Wilder, eh, plantear el proyecto a grandes rasgos, hacer un calendario a 8 meses. En estos 4 meses voy a conseguir todos mis colaboradores de diseño y de producción. En estos 2 meses voy a montar la obra y en los siguientes meses, en 3 meses, según yo, iba a escribir mi trabajo. Me terminé tardando 8 meses y creo que estuvo bien, pero bueno. Entonces, primero esbozas tu proyecto. Y cuando tengas esbozado tu proyecto por escrito en un calendario, buscas un asesor y le dices, quiero titularme por obra artística, quiero comprometerme con este tipo específico de titulación. Ahí está mi intención, ahí está mi deseo y es lo que voy a terminar y es con lo que me voy a titular y me va a costar los 8, 9, 10, 11 o 12 meses que me vaya a costar. Y idealmente tu asesor te dice, ok, yo te apoyo, puedo ser tu asesor, a ver, revisamos tu trabajo, lo que tengas escrito, lo que sea que hayas podido dar, como en un par de semanas por escrito. Y lo que van a comenzar a hacer tu asesor y tú es un protocolo de investigación y también una calendarización. Entonces, en ese protocolo de investigación, lo que tú vas a decir es qué intentas probar con este proceso de dirección, de actuación, de dramaturgia. Creo que producción no está dentro de la forma de titulación, o creo que sí, creo que dice diseño y producción. Dramaturgismo sí no está, por ejemplo, y sí. Entonces justo en tu protocolo de investigación vas a decir qué intentas probar en este proceso y como artista, como artista, ¿qué estás intentando probar? Bueno, voy a probar esta técnica. Bueno, voy a probar un proceso a partir de estas nociones, a partir de la noción de entrenamiento en grupo. Voy a ver qué pasa si se entrenan 4 meses y después se monta. O voy a ver qué pasa si hacemos un dispositivo de teatro del oprimido. O qué sé yo que quieras probar, pero justamente para eso es el protocolo de investigación. En mi protocolo de investigación, bueno, voy a ver y voy a poner a prueba mi lenguaje de colaboración desde el área de dirección. O sea, creo que todas las áreas tienen justamente un lenguaje específico. Creo que el director también tiene un lenguaje específico con el cual se dirige a una compañía y guía el esfuerzo de trabajo de una compañía. Entonces, yo quiero hacerme consciente de cuáles son mis herramientas desde el lenguaje de colaboración y cuáles son mis carencias. Y también encontré este libro de William Ball sobre dirección y voy a guiar ese proceso, voy a seguir ese proceso que él propone en el libro y voy a ver qué tal funciona o no. Por otro lado, voy a ver cómo funciona un texto que fue estrenado en 1935, me parece, cómo funciona en la Ciudad de México, en otro país, en otro lenguaje, desde mi concepción de dirección, desde mi propuesta de acontecimiento teatral. Entonces, realmente si te das cuenta, mis hipótesis eran como pues muy obvias. O sea, era como, claro, quiere probar su lenguaje como director, sus herramientas, quiere probar ciertas herramientas de dirección y quiere ver cómo funciona desde un punto de vista, pues sí, referencial y teatral, esta obra que tenía otras intenciones hace 60 años que se estrenó. Quiere ver cómo funciona hoy. Entonces haces tu protocolo de investigación. En mi caso, ese protocolo de investigación lo revisamos como 3 veces o 2 veces en vivo, ¿no? Y le hacíamos mejoras, ajustábamos el marco teórico, íbamos ajustando el calendario, me iba preguntando sobre mis actores, me dio consejos para hacer algunas audiciones, otras colaboré con 9 actores, en algunos casos no hice audición porque eran compañeros y en otros casos hice audición y entonces platicamos sobre la audición, ¿no? Por ejemplo, también tenía referencias teóricas sobre cómo hacer una audición porque no es como que en la facultad nos pasemos haciendo audiciones, aunque sé que hay profesores que las hacen muy apropiadamente.
Bien, quiero acabar pronto. Mi segundo mes, más bien, entonces, mi primer mes fue buscar asesor, plantearle mi proyecto de titulación de forma general y redactar el proceso, el protocolo de investigación. Junto con él lo vas dialogando y mejorando. Y hacer el calendario de producción e idealmente el calendario en el que vas a redactar tu trabajo. Eso me tomó como un mes y medio. Después tuve 4 meses de, llamémosle así, preproducción. Esto fue buscar una traducción, hacer la traducción, buscar el contacto de los derechos de autor, leer una serie de libros que yo decía en mi protocolo que iba a leer y que había leído en la licenciatura a medias y ahora realmente iba a leer y a tomar notas, conseguir el teatro, conseguir mi equipo de colaboración, hacer audiciones y una larga etcétera de, pues, de lo que implica antes de que llegues al día 1 de ensayos, que yo lo hice en 4 meses, quizás es mucho, quizás es poco, depende de muchas cosas, pero lo que es indispensable es que yo inicié mi bitácora el día que tuve mi primera junta con una persona de mi colaboración. O sea, el primer día que estuve con la persona que me ayudó a armar el equipo de producción, que le dije, oye, tengo esta idea, tengo este proyecto, es mi titulación, ayúdame a imaginar, a concebir, a ver cómo me podrías tú ayudar para hacer mi... No fue una coproductora, pero sí fue un asistente de producción. Ese día empezó mi bitácora. Y la bitácora es indispensable. Y en mi caso yo la perdí porque me robaron un dispositivo un día del metro. Y entonces ahí se fue la mitad de mi bitácora. Pero pues al menos había hecho el ejercicio de empezarla y pasarla. Y después medio la reescribí, pero en realidad se perdió. Pero el día que empieces a imaginar la obra, básicamente, ese día empieza tu bitácora. Así como hoy decidí que me voy a titular por obra artística y esto es lo que estoy soñando. Porque yo consideré, junto con mi asesor, que la bitácora era parte fundamental de la titulación por obra artística. Porque, pues, si no hay registro del proceso, después va a ser muy difícil que hables del proceso, ¿no? Entonces, esos fueron 4 meses de preproducción, y digo preproducción porque en realidad como ya estábamos gastando dinero, ya no es tanto como preproducción, ya es algo como más dirigido a la producción. Pero bueno, después inicié a ensayar. De la preproducción casi no recibí como asesorías de mi asesor, porque pues más bien ya todo estaba calendarizado, él ya sabía que iba a ser yo, nada más era como ponerme a imaginar y a ejecutar y a diseñar. Y él básicamente no se metió con mi concepto de dirección, sino que sí me hizo varias preguntas, pero no era como que incidiera en mi forma de concebir a los personajes y concebir la obra, sino que más bien me dijo, bueno, esa es tu intención como director y yo la respeto y creo que está medianamente bien y por eso te apoyo, ¿no? Como asesor. Y en los ensayos, ahí sí, con que puso más el ojo, mi asesor fue a 3 ensayos, ya cuando la obra más o menos corría, y pues sí me daba notas, ¿no? O sea, veía el ensayo, le decía algo a la compañía como muy general, como mucho para darnos ánimos a todos, fuerza, y después ya yo con él dialogaba y me decía, creo que esta actriz esto, esta actriz lo otro, creo que te puedes cuestionar estas decisiones escénicas, creo que esto no está funcionando, pero bueno, en general siempre era como, bueno, y vas bien, o sea, sí estrena, sí todo sigue viable. Ahora, para ese punto, justo cuando empecé a ensayar, que tuve 2 meses de ensayos, yo ya estaba buscando sinodales y les estaba diciendo que si me podían ayudar para hacer mis sinodales, lo cual implicaba 2 cosas. Por un lado, ver la obra, y por otro lado implicaba leer el trabajo de titulación. Y aquí hay una cosa bien importante. Cuando los sinodales van a ver la obra, puede ser que te digan tu trabajo de dirección o de actuación no es
no es muy deseable, yo no lo acepto como un trabajo de titulación por obra artística, entonces estas son mis notas y ve a mejorarlo. O puede ser como fue en mi caso, que justo con mi sinodal vimos como, bueno, es un trabajo de titulación, obviamente tiene de la titulación de licenciatura, obviamente hay carencias, pero también hay esfuerzos muy grandes, era un teatro para 50 personas, era una obra de 1 hora y media, eran 9 actores, o sea, había cosas que realmente tomaron mucho esfuerzo y trabajo. Y dijo, está bien, o sea, esta obra se puede estrenar y puede funcionar muy bien. Entonces fueron mis sinodales y mis sinodales dijeron, sí, está bien, no la necesitas volver a presentar. No te vamos a dar... Sí, todos me dieron un feedback sobre la obra, pero en términos más, pues, más amenos y más personales que, no, tu escena uno no está funcionando por esto. El ritmo, todo al principio no funciona. Tu vestuario de tal personaje no coincide. O sea, no, sino que me dijeron, ya no la tienes que volver a presentar. Ya, la parte escénica está aprobada, porque la titulación tiene la parte escénica y la parte escrita. Bien, entonces tuvimos una temporada de 8 funciones. Yo decidí que fueran una temporada de 8 funciones. La obra se puede presentar en cualquier teatro, básicamente de México. Así de general es el texto, que voy a poner el link en la descripción. Y por eso es que te digo que tú tienes que interpretar ese texto. Dice, puede ser la función puede ser dentro o fuera de Ciudad Universitaria. Entonces yo fui el que decidí dónde presentar la obra. Yo decidí que fueran 8 funciones. Yo le pagué a los actores con lo que recuperamos de taquilla. Y básicamente yo con mis ahorros de un año pagué la producción. Y también con el apoyo de mis papás, básicamente porque, porque era mi trabajo de titulación. O sea, así como en otras carreras para titularse necesitan viajar a la biblioteca de Tlaxcala y estar ahí un mes, o a la biblioteca de Colombia y estar ahí un mes, o hacer una práctica de campo, pues en este caso es mi trabajo de titulación y necesito algún presupuesto mínimo de producción. Y bueno, y también hice un fondeo y vendimos boletos así como por adelantado y un largo etcétera de cosas de producción que uno puede hacer cuando tiene 23 años y se está titulando y es viable, ¿no? Bueno, tuvimos la temporada, que eso fue como un mes, y después, para todo eso había bitácora a diario, lo cual hacía las cosas un poco más pesadas, porque llegabas de ensayo así tronado, con 20 pendientes, y era así como más o menos redactar una bitácora medianamente decente que pueden ver en mi link, que es medianamente así como lo mínimo para hacer una bitácora. Y después a mí me tomó 8 meses redactar mi trabajo por 2 razones. Por una, porque estaba haciendo el servicio social y entonces eso era sí o sí la mitad de todos los días. Y por otro lado, porque en los primeros 2 meses yo seguí leyendo un buen de cosas que hubiera deseado leerlas antes de la obra, pero la verdad es que los tiempos de estrenar y la calendarización era más fuerte y era más importante. Entonces, por ejemplo, leí una biografía del autor, larguísima, bellísima, genial, pero era así un mamotreto de 400 páginas que no iba a leer antes, entonces lo leí después. Leí como 4 obras del autor después de haber montado la obra. Antes solo había leído 3 obras de él. Después leí otras 5 o 6, o sea, leí varias obras de él como para seguir entendiendo su poética. Y escribí el trabajo que me había comprometido a escribir en mi protocolo de investigación. O sea, ya tenía un capitulario provisional. Y fue un capitulario que se ajustó bastante. Voy a ver cómo lo dejo en la biografía. Bueno, más bien, vean el link de mi tesis y vean el capitulario. Es una cosa muy general. O sea, es básicamente un proceso de producción. Es yo como director y productor, cómo coordiné este proceso, cómo coordiné el trabajo de esta compañía para llegar a un estreno y sostener una temporada. Aunque si bien el énfasis está en la dirección, la verdad es que el eje que guía todo el trabajo
y que guió la práctica del trabajo fue la producción de la obra. Seguramente va a ser tu caso si tú diriges y produces la obra, seguramente no va a ser tu caso si tú actúas la obra o si tú la diseñaste. Seguramente en caso de actuación y diseño el énfasis estará no tanto en la producción de la puesta en escena, sino en otros aspectos, pues justamente como más teóricos o internos de cómo fue el proceso para llegar a un personaje o para llegar a un diseño, ¿no? En mi caso el énfasis, como casi que sin querer, estaba en la producción, cómo produjimos esta obra. Después de que redacté el trabajo, o sea, en el Inter veía a mi asesor cada mes, cada 2 meses, dependía. Me daba él una serie de notas, así de qué ajustar, de qué leer, de qué volver a redactar. Para esto tomé un curso de redacción que para mí fue indispensable porque entendí que aprender a redactar es aprender a pensar, que no puedes elaborar pensamientos complejos si no sabes en dónde va la coma y dónde va el punto y coma y en dónde va el punto. O sea, entonces creo que ya hay un curso gratis de la UNAM de redacción y si pueden tómenlo o si ya son buenos pues ya llevan un buen trámite avanzado, pero yo lo tomé porque me enfrenté a escribir y dije esto es pensar en serio, o sea, es pensar 90 cuartillas y que tengan coherencia y que se sientan redondas, sólidas, cada párrafo tiene que ser pues, medianamente interesante, al menos para mí, ¿no? Sinceramente, y ojalá para el otro. Entonces, bueno, eso. Ya va a durar media hora, ni modo, amigos. Bueno, una vez que estuvo mi trabajo de titulación, que mi sinodal lo aprobó, dijo esto ya está como para que lo entregas a los sinodales y te den notas porque puedes mejorar. Busqué a mis sinodales después de 8 meses de que vieron la obra. A todos los vi como a las 2 semanas de que vieron la obra, los busqué. Y bueno, y les dije, bueno, si apruebas la parte escénica, todos me dijeron sí, sí la apruebo, espero la parte escrita para darte notas de la parte escrita y pues que te titules. Todos pensábamos que iba a tardar 4 o 5 meses, pero tardé 8 meses, lo cual me siento bien con eso. ¿O no? Y les di la parte escrita, así ya cuando estaba todo engargolado, el capitulario, mi bitácora, todos los anexos, se los di. Tuvieron como 1 mes y medio para leerla y a partir del mes y medio los empecé a buscar y cada uno me dio notas. Fueron de lo más específico, así desde comas hasta... No, todo este párrafo creo que lo estás abordando mal. O aquí en este capítulo te hace falta este tema. O sea, si esto es un proceso de dirección, yo quiero saber cómo dirigiste esa escena, ¿no? ¿A qué retos te enfrentaste y cómo lo superaste? ¿O qué reto viste y crees que no enfrentaste? Y pues justamente es titulación por obra artística para que un poco aprendas y te des cuenta de cómo eres, ¿no? Entonces, si algo me decían todos los sinodales y el amigo que ha leído mi trabajo, es que es un trabajo muy honesto. Y creo que la honestidad en este caso particular tiene un valor interesante porque justamente tú estás analizando como futuro profesionista del teatro, estás aprendiendo a conocer cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades y cuáles son tus áreas de oportunidad y en qué no tienes idea. Entonces creo que mi trabajo es honesto en la medida en la que digo, bueno, creo que sé hacer esto y creo que no sé hacer esto. Y qué bueno que me doy cuenta ahora, justo antes de salir a una vida más profesional, pues porque tengo herramientas, o sea, para mejorar y reconozco que necesito mejorar. Entonces sí es un trabajo honesto en ese sentido, ¿no? Voy a leer un cachito. Bueno, espero que ya haya quedado claro que la titulación por obra artística, excepto en el caso de dramaturgia, en el que no hablaré mucho porque no tengo mucha idea, pero en el caso de actuación y de dirección y de diseño hay una parte escénica que tienen que ir los sinodales a sentarse a tu teatro y verlo, y hay una parte escrita. Y entonces tiene varios puntos esa parte escrita. Que sea un escrito que evalúe la importancia de la obra, los contextos general y particular, los criterios y procedimientos artísticos. Topen que ese punto es interprétalo y desarrolla. Entonces, pues tu capitulario debe de partir
eventualmente de estos puntos. El segundo punto es que valore de modo crítico las dificultades del proceso y sus soluciones. El tercer punto, estar escrito con claridad y sin errores sintácticos ni faltas de ortografía. El cuarto punto deberá contener un marco teórico, índice y bibliografía cuando el trabajo lo requiera. Y el quinto punto es, la extensión dependerá de la naturaleza de la obra artística. O sea, chéquense que esos últimos dos puntos, o sea, nadie les puede decir, eso se refiere a que son 40 cuartillas. Es como, no. O sea, el mío terminaron creo que 180 porque tenía 40 cuartillas de bitácora y 20 cuartillas de la obra. Bueno, en el link del video les voy a poner justamente en dónde están estas descripciones que ustedes tienen que hacerse responsable. Y ya por último les voy a leer una serie de preguntas que me hizo una chica del colegio y me dijo, por favor, tengo todas estas dudas. Sí. ¿Cuánto tiempo necesita durar el proceso de montaje? Si tú puedes planear una producción, hacer la preproducción, producirla, ensayarla, estrenarla y redactar un trabajo escrito en 4 meses, puede durar 4 meses. Si lo haces como yo en 1 año y 2 meses, hazlo en 1 año y 2 meses. Si tardas más, puede ser. Si tardas mucho más, ya está cañón. Pero no es como estos informes por informe académico que necesita hacer un proceso de 1 año, nada que ver. Si tú puedes hacer todos los pasos de la titulación por obra artística en 6 meses, hazlos en 6 meses. No hay un tiempo. Te puedes titular con otras personas, sí te puedes titular por otras personas, pero cada uno necesita tener su asesor y sus sinodales. Entonces, se ha intentado, según yo, no ha tenido éxito los intentos, pero no conozco a todo el mundo que se ha titulado, seguro debe haber casos de éxito, pero sí lo puedes hacer. En mi caso, a pesar de que varios éramos de la FAC, no se logró, porque no era como la intención, y B, porque de alguna manera yo llevaba como... O sea, me subí en un tren de decir, me voy a titular por esta obra y mi intención es montar esta obra. Porque si no, ya luego hubiera sido, bueno, somos 6 personas de la FAC, ¿qué queremos hacer? ¿Qué obra queremos montar? ¿Cuánto dinero vamos a perder cada quien? Quizás ese sería el camino, ¿no? En mi caso fue como, no, yo, productor y director, quiero montar esta obra y me quiero titular con este texto. Y voy a conseguir al equipo de colaboradores necesarios que les interese este proyecto. ¿De dónde salió el dinero? De mis ahorros de 1 año de trabajar. También, como ya lo dije, o sea, les pedí a mis papás, esto es mi titulación. Y hicimos fondeo para la obra, ya con todo el equipo. Vendimos un pavo porque era de Navidad. Depende qué área estudiaste para saber de qué área te puedes titular. No depende de eso. O sea, pudiste haber estudiado el área de actuación en 3er año y te puedes titular por dramaturgia. En dramaturgia, ojo, yo entiendo que dice ahí que no necesitas presentar la obra, sino que necesitas hacerla y después reflexionar sobre tu proceso de escritura. Pero no necesitas presentarla. Y no depende de qué área eres, aunque podría ser deseable que sea del mismo área, pero no, más bien no. ¿Cómo empecé con el proceso? Pues más bien empecé con el proceso pidiendo la ayuda de un asesor. Porque lo que sí he visto que la gente fracasa haciendo es que ya tienen su obra, así ya decidieron su obra, ya tienen su calendarización, ya tienen el equipo, casi que van a estrenar el mes que entra y buscan al asesor. Y lo que yo he sentido que pasa en esos casos es que el asesor se siente como... así como sacado de onda porque dice, pues tú ya estás montando una obra para la cual no necesitaste ninguna asesoría y tu intención ni era titularte y... no sé, eso es lo que yo he sentido de lejos. Por eso yo empecé por decir, paso 1, hago un esbozo del proyecto. Paso 2, busco un asesor y le propongo que me asesore para titularme. Eso es lo que yo sentí. Y la última pregunta es que ¿por qué recomendaría esta forma de titulación? Y es muy simple.
creo que es la forma de titulación más coherente y casi que es una forma de titulación en donde te puedo asegurar que si te ibas a titular, por esta forma seguro te titulas. Porque hay tanto compromiso, hay tanta entrega en términos económicos, de pensamiento, de vínculos, de colaboración, que es muy difícil que montes la obra estando asesorado y que después no te sientes de escribir el trabajo escrito si ya hubo todo ese esfuerzo teatral antes. Porque, ojo, lo que pasa es que la gente dice, ya tengo esta obra, casi que ya está dando funciones, y le digo a fulanito de tal, oye, asesórame y me quiero titular por obra artística, y por ahí les dicen que sí, pero lo que pasa es que después nunca escriben el trabajo escrito, porque nunca fue la intención A, hacer un protocolo de investigación, B, hacer el proceso de producción, C, montar la obra, y D, hacer el trabajo escrito que ya estaba desde A en mi proceso de producción. Bueno, entonces es eso. Sí, el protocolo de investigación pues sí es muy similar a como se haría un protocolo por un informe académico, aunque justo ya dije que la intención es otra, ¿no? En gran medida es otra, por eso se hizo esta forma de titulación. Pero sí, o sea, mi protocolo de investigación fue como el título, tema, el problema que estoy detectando, mi hipótesis, mi justificación, mis antecedentes, mis 3 preguntas de investigación, mi objetivo general, mis objetivos específicos y mi marco teórico, mi capitular provisional y mi bibliografía. Eso fue. Bueno, dejen sus preguntas. Voy a ver al coordinador actual, que es Horacio Almada, próximo maestro. Y le voy a decir qué opina de este video y qué más podríamos agregar a esto. Y sí les recomiendo la forma de titulación. Dejen sus preguntas y haré otro video. Y también próximamente haré un video sobre una beca que se llama Fulbright. Y sobre becas en general. Y sobre por qué estudiar una maestría en teatro. Pero específico sobre una beca que se llama, un programa con Estados Unidos que se llama Fulbright. Entonces, pues vean el video. Piquen la campanita. Un día haré un video de cosas chidas también. Chao. Y me dijeron que este video no durará más de 10 minutos. Pero piensen en lo que nos hubiera costado ir, vernos, ponernos de acuerdo y tomar un café. Esto en realidad es muy poco tiempo. Pero bueno, ya, los quiero. Chao.